Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a 3 jugadores que podrían llegar a convertirse en refuerzos de River de cara al próximo mercado de pases. Y son 3 futbolistas que ya se sabe que el Millonario va a ir a por ellos, es decir, no es que están analizando la posibilidad de si en definitiva hacer o no alguna oferta formal por alguno de estos jugadores. Son 3 futbolistas a los cuales River tiene decidido ir a buscar en el siguiente periodo de transferencia. Después, esto no significa que se vayan a convertir en refuerzos de River al 100%, pero el hecho de que ya la dirigencia del Millonario tenga la idea fija de contratarlos provoca que tengamos que hablar de ellos en este video en cuestión, y mientras antes lo hagamos mejor, teniendo en cuenta que puede llegar a pasar cualquier cosa con el correr de este semestre. Por ahora el año de River viene siendo más positivo que negativo, pero en definitiva todavía falta bastante, sobre todo la fase de grupos de la Copa Libertadores, que se estará llevando a cabo entre los meses de abril y mayo, para determinar cómo va a estar compuesto el segundo semestre del más grande en este 2024, por lo que en este video vamos a estar analizando a 3 hipotéticos refuerzos, pero que dependerán de algunas cuestiones de si se terminan o no convirtiendo en incorporaciones del conjunto de Núñez. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando de Germán Pesela, de quien ya hice un video hace aproximadamente 2 semanas en el canal, cuando decidió renovar su contrato con el Betis. En ese momento, cuando prolongó su vínculo con el conjunto español, muchos hinchas de River por redes sociales, sobre todo, se manifestaron creyendo que esto imposibilitaba totalmente que el futbolista pudiera regresar al más grande. Pesela en varias oportunidades ha manifestado la intención concreta de querer volver al elenco de Núñez, y esta prolongación de vínculo con el elenco de Andalucía provocaba más que nada que los hinchas pensaran que se iba a quedar allí. Está claro que si no sucede lo que tiene que pasar y que ahora les voy a contar a mitad de año, Pesela va a seguir jugando en el Betis, no es que vuelve a River o va a suceder otra cosa. La renovación de contrato fue hasta el 30 de junio del 2026. Lo primero que hay que tener en cuenta es que Pesela no tenía chances de venir a River libre con el pase en su poder a mitad de año. No es que el próximo 30 de junio acababa su contrato y renovó su vínculo como para que River ahora tuviera que poner dinero. El contrato de Pesela terminaba el 30 de junio del 2025 y decidió extenderlo por un año más. ¿Qué es lo que sucedió en el momento de la firma? La cláusula de rescisión de Pesela disminuyó de 50 a 4 millones de euros, un número totalmente menor y que ahora sí entra en las posibilidades del Millonario como para poder contratarlo. Esto tampoco significa que River tenga que poner 4 millones de la moneda europea para hacerse con los servicios del defensor surgido en las divisiones inferiores del más grande, sino que ahora se va a poder negociar. En caso de que el Betis no acepte una negociación, ahí River sí pone los 4 millones y en definitiva se lo puede cuidar siempre y cuando Pesela quiere venir, pero aún así River podría llegar a sacarlo por menos dinero, aunque en ese caso habría que negociar con los directivos del elenco andaluz, algo que es muy posible teniendo en cuenta que ya están en marcha las charlas entre la dirigencia de River y el representante del futbolista para saber cuáles son en definitiva sus intenciones de cara a mitad de año. Pesela seguramente forme parte de la lista definitiva de la Copa América para disputar con la selección argentina el certamen continental que se va a estar llevando a cabo en los Estados Unidos entre junio y julio de este 2024, por lo que recién podría sumarse a River una vez termine esa competencia. Una particularidad es que el Betis no está haciendo la mejor de las temporadas, por lo que hasta existe la chance de que no dispute ningún certamen continental en la 2024-2025, y esto provocaría la salida de muchas de sus figuras. A su vez también, para que River tenga más posibilidades de contratarlo, el Millonario tiene que clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores, porque de esa manera provocará un incentivo, además de todo lo que tiene que ver con el condicionante del corazón, por decirlo de alguna manera, porque Pesela seguramente quiera regresar a River en un momento, pero eso a veces no alcanza. Se necesita incentivar al futbolista desde otro lado, y todo lo que tiene que ver con lo deportivo es muy importante, no solo en este caso para Pesela, sino para cualquier refuerzo. Es mucho más fácil para River contratar jugadores si el equipo está a punto de disputar los octavos de final de la Copa Libertadores, así no tiene ningún tipo de competencia internacional. Ya desde la dirigencia del Millonario, sabiendo que la Secretaría Técnica tiene en mente la contratación de un central de jerarquía,
se ha contactado con el agente deportivo del jugador para hacerle saber que quieren que regrese en el siguiente mercado de pases. Veremos cómo se termina desenvolviendo todo, pero en definitiva será uno de los principales objetivos del millonario en el siguiente receso. Veremos si todo sale como todas las partes esperan para que se pueda dar el retorno. El siguiente jugador tiene más que ver con una pregunta que le hicieron a Jorge Brito, el presidente de River, hace poco menos de 4 o 5 días, porque la máxima autoridad del más grande fue consultada en varios medios luego de haber salido campeón de la Supercopa Argentina, y uno de los futbolistas por quienes le preguntaron es nada más y nada menos que Juan Fernando Quintero. Y el presidente del Millonario manifestó que si bien es cierto que quizás hoy por hoy no sea tanta prioridad traer al colombiano, el intento va a hacerse porque en definitiva no tienen que perder absolutamente nada. Quintero hoy está jugando en Racing, que es un rival directo para River, no en la Libertadores, porque la academia no está disputando esa competencia, pero sí obviamente en el ámbito local. River, Boca y Racing son los 3 equipos que claramente están por encima de todos en cuanto a jerarquía de plantel para ganar todos los certámenes locales. Por eso mismo, seguramente Racing no tendrá tantas intenciones de negociar a Juanfer, pero en este sentido también se suman unas declaraciones que hizo el propio Quintero hace poco más de 2 semanas, cuando manifestó que si se llega a dar el regreso a River, él no tendría ningún inconveniente, teniendo en cuenta que una tercera etapa en el club es algo que le gustaría mucho. Recordemos que Quintero llegó por primera vez al Millonario en enero del 2018, River se lo terminó comprando al Porto de Portugal después de un año a préstamo en alrededor de 3,5 millones de euros. Jugó en el más grande hasta octubre del 2020, cuando él mismo decidió irse al fútbol chino, que pagó alrededor de 8 millones de dólares para contratar al jugador nacido en Colombia. Posteriormente rompió relaciones con el equipo asiático y terminó regresando a River en enero del 2022, donde jugó una temporada, teniendo en cuenta que solo firmó contrato por 1 año, y se fue nuevamente cuando quedó libre con el pase en su poder. Jugó durante 6 meses a préstamo en el Junior de Barranquilla, es decir, los primeros 6 meses del 2023, y después a mitad de año Racing lo contrató con el objetivo de ganar la Copa Libertadores. Lamentablemente para él no se pudo cumplir ese objetivo, quedó eliminado en cuartos de final con Boca, pero la academia pagó entre contrato y el pase alrededor de 5 millones de dólares por Juanfer, y por eso digo que no va a ser para nada sencillo para River contratarlo a mitad de año. Dependerá mucho de las ganas del jugador y también de lo que River pueda llegar a ofrecerle a la academia. Es algo que verdaderamente no hay que dejar de lado. Si bien es cierto que cuando Racing y River tuvieron que negociar los últimos 10 años para poner un límite, se ha hecho bastante factible las negociaciones, no es que fueron tan complicadas. El más grande, cuando quiso a Luciano Nolo, Racing se lo vendió. El Millonario también traspasó a Augusto Saray en su momento a la academia y no hubo ningún tipo de inconveniente. Después no es que hicieron tantas transacciones entre ellos, porque en definitiva se sabe que River y Racing no son de venderse jugadores entre sí, por eso no hubo tantas charlas entre las dirigencias, pero las pocas que hubo terminaron llevándose a cabo en buenos términos. Además, Juanfer no es intransferible, pero obviamente no será un jugador barato y hay que ver si la dirigencia del más grande estará dispuesta a poner el dinero que pretende Racing. A mi entender, Quintero es un jugador que lo vale, porque es verdaderamente uno de los mejores del fútbol argentino, y en un equipo que hoy Racing, que no lo está ayudando demasiado, siempre hace la diferencia. De hecho, el otro día marcó un golazo de tiro libre en el empate 1-1 contra Defensa y Justicia, y en el Millonario la pelota parada es algo que no abunda, sobre todo cuando es directo al arco. Por eso mismo, y teniendo el antecedente de que Juanfer rindió muy bien con la camiseta de River, no me parecería descabellado que la dirigencia intente contratar al colombiano en el mercado de mitad de año. Y por último vamos a hablar de un futbolista del cual hablé mucho la última semana de enero, sobre todo, que es Luciano Rodríguez. Un jugador que River fue a buscar en este último mercado de pases, más precisamente durante la última semana del primer mes del año, porque luego de que se cayera la posibilidad de traer a Alario, a Borré y a José Manuel López, el más grande sabía que necesitaba un delantero más. Y en este semestre ya se ha visto que River necesita un atacante más, porque Borja es la única referencia de área que hoy por hoy tiene en el plantel, porque Roberto tiene tan solo 18 años como para ser el reemplazante del colombiano en un partido de grandes características, y porque De Michelis ha tenido que recurrir a Facundo Colidio en esa posición, cuando claramente el ex Tigre juega mejor en otro sector del campo de juego. Por lo pronto, River iría nuevamente en búsqueda de Luciano Rodríguez. Más allá
de que hay algunas cuestiones que sucedieron con este futbolista que no terminaron gustando en la dirigencia, pero teniendo en cuenta que lo futbolístico se pondría por encima de todo y que es un jugador que verdaderamente le gusta no solamente al cuerpo técnico comandado por Martín de Michelis, sino también a la Secretaría Técnica comandada por Enzo Francescoli, la realidad es que se haría un nuevo intento. Repasando un poco lo que sucedió en el mes de enero, River necesitaba un jugador ofensivo para terminar de cerrar el plantel, sobre todo para que fuera suplente de Borja, y terminaron yendo en búsqueda de Luciano Rodríguez, un futbolista que cuando River lo fue a buscar estaba jugando el preolímpico en Venezuela con la selección uruguaya. Más allá de que los objetivos no se cumplieron para el futbolista porque Uruguay quedó eliminado en la primera fase de ese torneo, el jugador en cuestión convirtió 5 goles en 4 cotejos, por lo que terminó redondeando una muy buena actuación individual. Pero ¿qué es lo que sucede posteriormente a eso? River hizo una oferta que no sé si exactamente fue tan real, pero la verdad es que los medios, tanto argentinos como uruguayos, anunciaron que el más grande había ofertado $12 millones por el 70% del pase del futbolista. Y lo que también se había informado es que el Liverpool había rechazado ese ofrecimiento. Y uno preguntaba, si bien es cierto que el jugador está cotizado, por lo menos por el equipo uruguayo, en $20 millones por el 100% del pase, y eso significa que el 70% deberían ser alrededor de 15 millones, son números verdaderamente muy buenos para lo que es el fútbol sudamericano. De hecho, también se había hablado de que el Feyenoord de los Países Bajos había ofertado una cifra similar y el conjunto charrúa había rechazado la misma. Después se supo que en realidad no fue el Liverpool quien rechazó ambas ofertas, sino que el propio Luciano Rodríguez quería cobrar una prima bastante importante, es decir, un dinero con anticipación, además de los números que iba a cobrar por el contrato que cualquier jugador firma cuando llega a cada institución. Debido a eso, tanto River como el Feyenoord decidieron bajarse de las negociaciones. Es probable que a mitad de año Luciano Rodríguez no tenga estas mismas exigencias y por eso podría realizarse nuevamente un intento, aunque los números del traspaso serían aproximadamente los mismos. River no va a poder bajarse de los $10 millones porque no va a ser un monto que termine aceptando el Liverpool. Es un jugador de tan solo 20 años, el equipo uruguayo va a jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores y es más, si tiene un buen rendimiento, la cotización del futbolista podría llegar a aumentar. Pero en definitiva, desde River hoy por hoy tienen la idea de fija de que este sea el delantero para ser el suplente de Borja de cara al segundo semestre de 2024. Lo mismo que dije en el caso de Pesela y de Quintero, mucho dependerá de si el millonario clasifica a los octavos de la Copa Libertadores. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, más allá de los nombres propios, Pesela, Quintero y Rodríguez, está claro que el millonario va a traer 3 refuerzos de jerarquía a mitad de año y la idea es que con eso y el actual plantel un poco mejorado, porque se espera que River pueda jugar mejor, esto alcance para ganar la Copa Conmebol Libertadores en este 2024. Esperemos que salga. Ya sabemos que la mayor duda recae en el cuerpo técnico, que River no tiene un mal plantel. Tampoco estamos diciendo que sea el mejor de todo el continente sudamericano, pero tiene que ser un plantel como para pelear la Copa hasta el final. Estos 3 futbolistas vendrán a ocupar posiciones que, según el cuerpo técnico, considera clave reforzar. Un defensor central de jerarquía, un mediocampista ofensivo que pueda aportar gol y pelota parada, y un delantero que sería el único que quizás no pelearía para ser titular en un principio porque el centroatacante de arranque es Miguel Ángel Borja. El jugador que vendría en ofensiva sería un futbolista para ser suplente del colombiano. 3 lugares que River deberá incorporar en el siguiente periodo de transferencias y que la dirigencia ya se está moviendo para cumplir ese objetivo. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.